Seguimos en Poder Pensar, vamos a compartir ahora una nota con un demógrafo, Juan José Calvo, que fue uno de los encargados del censo que se realizó en el 2011 aquí en Uruguay, y hace pocas horas se ha presentado una especie de mapa de lo que es hoy la pobreza en el Uruguay, la pobreza crítica en base a necesidades básicas insatisfechas. Ya vamos a ver cómo funciona esto y cuál es la radiografía que ha aportado este estudio que se presentó, como decíamos, hace pocas horas. Vamos al informe. Juan José, ¿qué te parece que es lo más importante que aporta este informe que se ha presentado hace pocos días en cuanto a lo que es la calidad de vida de los uruguayos y a poder tener una fotografía de lo que es hoy la situación de diferentes sectores de la sociedad? Bueno, fundamentalmente dos aspectos. El primer aspecto es que es una suerte, como estos datos provienen de los censos 2011, y los censos son en definitiva una suerte de ejercicio de inventario de en qué se encuentra un país, en este caso en particular nos permite hacer una suerte de ejercicio de inventario de cómo estamos frente a la satisfacción o insatisfacción de la población en un conjunto de bienes y servicios que son considerados básicos, es decir, que son considerados que todos deberíamos tener o acceder. Y en un segundo plano permite medir las brechas, las desigualdades que existen en ese acceso a cierto confort o a cierto nivel de necesidades básicas en el territorio, pero también en distintas dimensiones, como es la edad, como es la condición étnico-racial, como es la condición migratoria, u otras variables, digamos, de análisis de la información. Por allí se conoció un dato que dice que 1/3, 1.068.000 personas, no alcanza un piso mínimo de satisfacción de las necesidades básicas. ¿Qué quiere decir eso concretamente? Bien, el método de las necesidades básicas insatisfechas es uno de los mecanismos, de los distintos mecanismos, hay diferentes, de aproximación al fenómeno de la pobreza y la desigualdad. Consiste en algo bastante sencillo, bastante fácil de comprender intuitivamente, que es establecer en un momento determinado del tiempo, en un contexto social y geográfico determinado, cuáles son un conjunto de bienes que se consideran básicos y necesarios que las personas tengan, y luego contrastar si las personas acceden o no acceden al mismo. Ponernos unos ejemplos. Por ejemplo, electricidad, agua potable, saneamiento, espacio suficiente para vivir, es decir, lo contrario de hacinamiento, disponibilidad de algunos artefactos básicos de confort, educación. Entonces, estas dimensiones luego se hacen operativas con indicadores. Decimos, bueno, ¿cómo medimos el tema electricidad? Y bueno, nosotros verificamos que las personas tengan al menos algún elemento a través del cual generan electricidad. Por ejemplo, a través de la red de UTE, pero también podría ser con un generador o a través de paneles fotovoltaicos, ¿verdad? O cualquier otro tipo de elemento. Si las personas la disponen, decimos que esa necesidad básica está satisfecha, y si no la disponen, es insatisfecha. Pongamos otro un poco más complejo, lo que nosotros llamamos el hacinamiento, que forma parte de una dimensión mayor, que es lo de vivienda decorosa. O sea, todos estamos de acuerdo que las personas debieran habitar viviendas decorosas. Ahora, luego, ¿cómo hacemos operativo eso? Vemos, por un lado, los materiales predominantes en la construcción de esa vivienda. Entonces, si, por ejemplo, los materiales predominantes son materiales de desecho o inadecuados, de acuerdo a algunas características que se definen, ahí tenemos una necesidad insatisfecha. Pero otro indicador está vinculado al espacio, es decir, a tener una suficiente cantidad de habitaciones en la vivienda, dado el número de personas, y a eso lo llamamos, ese cociente nos determina si nosotros estamos frente o no a una situación de hacinamiento. En esta medición incorporamos incluso un indicador novedoso, nuevo, es la disponibilidad de un espacio adecuado para la preparación de los alimentos. Y esto implica que la vivienda cuente con un espacio separado, que tenga pileta y agua, para la preparación adecuada de los alimentos. Uno diría, ¿por qué esto? ¿Por qué esto ahora es una necesidad básica? Porque nosotros tenemos estudios y evidencia que muestran que la no disponibilidad de este espacio está correlacionado con efectos en la salud de las personas.
Y así podemos seguir avanzando en las distintas dimensiones: el saneamiento, artefactos básicos de confort, educación. No siempre las dimensiones que uno puede considerar que serían teóricamente incluibles dentro de las necesidades básicas tienen asociadas una fuente de datos que nos permitan construir el indicador. Entonces, necesariamente, no solamente hay una determinación normativa de qué es básico y qué no es, sino luego también la posibilidad efectivamente de construir indicadores. Si tuviésemos que trazar un mapa del país, ¿dónde se encontraron las situaciones más críticas y por qué? Bien, territorialmente, la situación que nosotros encontramos con los censos 2011 marca tendencias estructurales y que ya hemos verificado con otras fuentes de datos, incluso censos y cálculos de necesidades básicas insatisfechas con censos anteriores, que se repiten. El norte del país, particularmente los Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, conforman una zona del país donde el porcentaje de personas con carencias críticas es significativamente más alto que los departamentos al sur del país. Pero eso es una visión y muy inicial y que muestra incluso promedios que cuando uno trabaja en forma más afinada la información, en lugar de calcular promedios departamentales, desagrega y trabaja con unidades geográficas más pequeñas, descubre que al interior de los departamentos también hay muy fuertes heterogeneidades de situaciones. Entonces, ¿no está lo más complicado? ¿En las ciudades, en zonas rurales? ¿Cómo? Nosotros tenemos algo que se vuelve a verificar, que ya habíamos observado con la construcción de un atlas sociodemográfico anterior, hecho con el programa de población de la Universidad de la República, y es que tenemos una franja que es paralela a la frontera con el Brasil y que se interna en parte en el vacío demográfico del Uruguay. Hay una suerte de Uruguay profundo, que es esa zona norte paralela con el Brasil, pero que llega también a zonas del centro del país, donde los porcentajes de personas con necesidades básicas insatisfechas son significativamente más altos que en el resto. Luego, cuando trabajamos también en el departamento de Montevideo, desagregando la información por barrios, volvemos a encontrar algo que no es novedoso, que lo vemos también en otros estudios vinculados a la pobreza y a las carencias críticas, y es que tenemos una suerte de anillo periférico donde, en el departamento, donde tenemos valores significativamente más altos, por ejemplo el barrio Casaballe, donde tenemos 60% de la población con al menos una carencia crítica, una zona intermedia y una serie de barrios que son los barrios de la costa este de Montevideo, donde los porcentajes son muy bajos, por ejemplo Carrasco, Punta Gorda, donde la población con al menos una carencia crítica no llega al 4%. Si tuviese que decirle a la gente, bueno, lo que decíamos de esa franja de la zona norte o en la zona periférica, en algunos barrios puntuales acá en Montevideo, ¿qué tipo de carencia es la que más debería preocupar por lo que ven ustedes en ese mapa? Bien. En realidad es difícil jerarquizar las carencias en la medida en que todas las dimensiones consideradas se consideran que son básicas y necesarias. Esa es una limitación incluso del propio indicador, y es que no necesariamente pondera que hay algún tipo de carencias que es más relevante que otra, ¿verdad? Se podría hacer, no está hecho en este ejercicio en particular. Pero del punto de vista cuantitativo, las carencias vinculadas a la existencia de artefactos básicos de confort y educación son las carencias que tienen mayores niveles. Cuando decimos artefactos básicos de confort, nos estamos remitiendo fundamentalmente a tres tipos de artefactos. Aquellos que permiten calefaccionar la vivienda, ¿verdad? Pensemos que es como luego de los materiales de los cuales la vivienda está construida, el elemento básico de protección frente al medio externo es la posibilidad de calefaccionar ese hogar. Y entonces aquí lo que estamos hablando no es de losa radiante, no, estamos diciendo cualquier elemento que permita calefaccionar esa vivienda. En un país con temperaturas extremas, como el que tenemos, esto es un elemento importante y vinculado con efectos sobre la salud de las personas. Un segundo elemento está vinculado a la disponibilidad de la posibilidad de conservar alimentos en forma refrigerada. Este es un excelente ejemplo de cómo las carencias críticas podemos ver que son dinámicas a lo largo del tiempo.
Tal vez a comienzos del siglo XX uno podría pensar que disponer de una heladera no era una carencia crítica, ¿verdad? Sería un elemento, sería algo suntuoso, algo lujoso disponer de algún tipo de elemento de ese sentido. Pero hoy nosotros consideramos que disponer de mecanismos para mantener refrigerados los alimentos forman parte del conjunto de las necesidades básicas. Y por lo tanto no tener ningún mecanismo para hacerlo conforma una carencia crítica. Juan José, para ir cerrando, creo que en la presentación de estos datos hubo quien planteó que las necesidades básicas insatisfechas se mantienen igual que hace 20 años atrás. ¿Eso es válido decirlo así? ¿Es hablar de un estancamiento? ¿No se pueden comparar los estudios que se hicieron en el 96 con los que se hicieron ahora en 2011? Es compleja la comparación y hay que hacerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si bien tienen el mismo nombre, a lo largo del tiempo la construcción de los indicadores agrega dimensiones que no se medían en el pasado y que ahora sí se incorporan, modifican los indicadores y se vuelven más exigentes. Podemos poner un ejemplo cualquiera con la llegada del agua. En el 1985 alcanzaba con que el agua llegara al predio donde estaba la vivienda. Hoy exigimos mucho más que eso. Exigimos que debe llegar por cañería al interior de la vivienda. Por poner un ejemplo. O lo que yo acabo de mencionar, de la disponibilidad de espacio para preparar los alimentos correctamente, es novedoso y se incorpora por primera vez. En definitiva, no tiene mucho sentido comparar estrictamente el indicador resumen de al menos una carencia crítica. Cuando miramos los indicadores que son razonablemente comparables a lo largo del tiempo, que son 4, vinculados a electricidad, saneamiento, agua potable y hacinamiento, lo que observamos es que los valores de estos indicadores han descendido en forma muy importante entre 1985 y 1996 y entre 1996 y 2011, que son los años de realización de censos. ¿Se puede decir que encastra, digamos, estos datos que ustedes obtuvieron ahora con lo que suele conocerse como los hogares que están por debajo o por encima de la línea de pobreza, que es un poco también un factor de medición? Son dos metodologías distintas y miden cosas diferentes, aunque se pueden combinar entre sí. Uno puede encontrar simultáneamente hogares que están por arriba y por debajo de la línea de pobreza, con y sin necesidades básicas insatisfechas. Es decir, que esa matriz con 4 celdas tiene casos en las 4 celdas. Significan cosas diferentes. Bueno, un ejemplo muy sencillo. Un hogar que tiene una persona que percibe un salario y pierde su trabajo, de un momento al otro, medido por los ingresos, va a pasar a tener ingresos prácticamente cero, ¿verdad? Posiblemente caiga debajo de la línea de pobreza. Pero eso no significa que su vivienda se va a deteriorar inmediatamente o que va a caer en una situación de hacinamiento o que se va a quedar sin electricidad o sin agua, ¿verdad? La situación, si se prolonga a lo largo del tiempo, posiblemente lo lleve a eso. Y no necesariamente situaciones que son estructurales de pobreza se modifican en aspectos como la vivienda y como el acceso a ciertos elementos básicos de confort porque las personas mejoren su ingreso en el corto plazo. Esto puede darse simultáneamente. Nosotros hemos sido bastante cuidadosos en no decir que las personas con carencias críticas sea un sinónimo de hablar de personas pobres, ¿verdad? Lo que tenemos es un método aquí multidimensional y directo de medición. Lo que medimos es si las personas tienen calefacción, tienen electricidad, tienen agua, tienen saneamiento, llegan a un nivel educativo determinado exigible para sus niños y así sucesivamente. Luego eso es combinable con las mediciones de la pobreza a través de los ingresos, pero no es exactamente lo mismo. Gracias por haber venido. No, muchas gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa, vamos a recibir luego a Pablo Yenta, subsecretario del Ministerio de Transporte. Teníamos hace pocos días aquí en Poder Pensar un informe sobre la situación de los trenes en Uruguay. Bueno, vamos a hablar de lo que es la reforma ferroviaria y qué es lo que se está proyectando desde el gobierno en este sector. Ya regresamos.